Muy bien, gracias Samuel. Bienvenidos hermanos a una nueva instancia del estudio del Evangelio para la predicación del domingo. En esta semana estamos considerando el leccionario histórico, el anual, con el estudio del Evangelio para el séptimo domingo después de Trinidad. Mateo 7, capítulo 7, versículos 15 al 23. Vamos a empezar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suplicámoste, Señor, que nos concedas el espíritu de pensar y hacer siempre las cosas que sean justas, para que nosotros, que sin ti nada bueno podemos hacer, por tu gracia seamos hechos capaces de vivir según tu santa voluntad. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, bienvenidos a la serie de estudios. Habíamos estado trabajando en las últimas semanas con el leccionario trienal. En esta semana, ya que el año pasado no lo pudimos cubrir a este texto, en esta semana tomamos entonces el texto del histórico. Es la primera vuelta después de una pausa durante unos cuantos meses desde la Pascua, en realidad, o desde el tiempo de la Cuaresma, en realidad, con la transmisión del histórico. Solo para ubicarnos en el tiempo del año eclesiástico en el que estamos, del tiempo de Trinidad, los liturgistas organizan este tiempo de Trinidad, que básicamente no tiene unos contornos muy marcados. Como habíamos visto el año pasado, lo organizan con 4 grandes centros de énfasis. No es que es toda la misma cosa todo este tiempo, aunque tiene el mismo nombre después de Trinidad y numerado, pero de todos modos los liturgistas coinciden en que hay como 4 grandes énfasis. El primero, todavía resonando a partir del Pentecostés y de lo que sucede en Pentecostés, celebrando el nacimiento de una iglesia que vive bajo el Espíritu Santo y bajo la obra del Espíritu Santo en los medios de gracia, y el último de estos periodos ya proyectándose para el fin del año eclesiástico con la mira puesta en la segunda venida y el énfasis puesto en la expectativa y en la esperanza sobre la segunda venida. En el medio tenemos estos 2 periodos en los que hay 2 celebraciones principales, la de Juan el Bautista en el mes de agosto, que se extiende esa segunda parte o ciclo de la etapa de Trinidad hasta fines del mes de agosto. Y gira en torno a, ahora como efecto de la obra del Espíritu Santo por medio de los medios de gracia, en torno a la vida de arrepentimiento, fe y nueva obediencia de la iglesia cristiana. Y el tercero de estas partes del ciclo de Trinidad, ¿no? Después de Trinidad, tiene o gira en torno a la celebración, o tal vez tiene en el centro la celebración de San Miguel Arcángel, con todo el tema de la lucha del cristiano contra Satanás, que realmente media entre el segundo y el cuarto de los temas, ¿no es cierto? Así como el segundo enfatiza el arrepentimiento y la nueva obediencia, vuelve este tema durante el mes de septiembre, un poco más polémico y escatológico, con la lucha contra Satanás y la celebración de la victoria sobre Satanás en la fiesta de San Miguel Arcángel, para entonces sí proyectarse o avanzar explícitamente hacia el tema de la segunda venida. Estamos a esta altura del ciclo de Trinidad, o de la estación de Trinidad. Estamos parados en la segunda de estas etapas, eh, eh, que tiene como celebración principal la de Juan el Bautista y el tema del arrepentimiento, la fe y la nueva obediencia. Vamos a nuestro texto, a la traducción del texto de Mateo 7, versículos 15 en adelante.
Proségete apoton pseudoprofetón, hoitine serjontai prosgimas en endimas y probaton, esocen de eisin licoi harpages. Proségete, aquí tenemos el imperativo, segunda persona del plural, prosejo, el verbo prosejo tiene como sentido básico el prestar atención o tener interés por, eh, o en este caso, prestar atención no tanto para dedicarse a algo, como sí sucede en gran parte del uso del Nuevo Testamento de este mismo verbo, en las pastorales aparece una y otra vez, dedícate a X cosa, ¿no es cierto? Con este verbo prosejo, en este caso no es dedicarse a, sino noten el apo más genitivo, marca distanciamiento. Sí, así que se traduce esto como cuídense ustedes mismos de los pseudoprofetón, de los falsos profetas, los cuales, aquí tenemos pronombre relativo, los cuales vienen o van a mantenerse viniendo o están viniendo próximas hacia ustedes en endimas sin probaton. Endima es vestidura, normalmente la vestimenta externa, como la capa, por ejemplo, sí, una capa, normalmente se lo llama endima, es la ropa externa o más externa que se utiliza, así que los cuales vienen a ustedes en ropaje de ovejas, probaton, aquí tenemos en genitivo plural, esocen de, pero desde adentro, eso es adentro y zen indica de origen, pero desde adentro son licoi harpages, son lobos rapaces. Harpax viene del verbo harpazo, agarrar, aferrarse o robar algo. En este caso se trata de lo violento o destructivo del lobo, con la imagen esta del harpax. Son lobos rapaces o lobos que cazan, que capturan. Versículos 16 en adelante, apoton carponauton epignoses te autus. A partir de o desde los frutos de ellos, epignosis, aquí tenemos futuro, tercera persona, segunda persona del plural, de epiginosco. Epiginosco, el verbo epiginosco toma o tiene normalmente el mismo significado que el verbo simple, ginosco, conocer, aunque puede agregarle, o el prefijo epi, puede agregarle la idea de con cierta certeza o reconocimiento, que es tal vez el caso. De sus o a partir de sus frutos los reconocerán ustedes a ellos. Autus, nominativo, tercera persona del plural. Metisilegusin acantón stilafaz e apotribolon sica. Tenemos una pregunta aquí, el punto y coma en griego es el signo de preguntas para nosotros, y esta pregunta empieza con un negativo, con la partícula me negativa, lo que siempre entonces indica que la respuesta esperada es no. Si la pregunta empezara con uk, la respuesta esperada es positiva, sí. Esta pregunta retórica está presuponiendo una respuesta negativa. Así que no deberíamos traducirlo para que tenga ese mismo sentido, no deberíamos traducirlo en español con un no, sino simplemente omitirlo a este no en la pregunta, hacer la pregunta de la siguiente forma. Silegusin, aquí tenemos silego, recoger o colectar a cantón de o a partir de los espinos, stafilas, stáfilos, perdón, es racimos de uva, o en el adversativo o de los tribolon. Tríbolos es un cardo con tres púas o tres puntas
viene de treis valo, de 3 puntas. Sicon, perdón, es un higo, así que de los cardos, racimos de uva, o de los perdón, de los espinos, racimos de uvas, o de los cardos, higos. La pregunta entonces deberíamos hacerla como: ¿acaso se recogen, o acaso recogen alguien cualquiera, acaso recogen de los espinos racimos de uvas, o de los cardos higos? No, no empezando con un no, sino con el acaso, la respuesta en español entonces presupuesta es negativa, como en el griego aquí. Jesús está esperando que respondamos: no, no se puede recoger uvas de espinos o higos de cardos. Versículo 17: Jutos pan dendro agathon carpus calus poiei. De esta forma, todo árbol bueno, fruto bueno produce o hace, todesapron dendron, pero el árbol malo, el árbol contaminado o putrefacto, en este caso sí tenemos el mismo término que justo la semana pasada lo veíamos con el trienal, sapros, que es podrido o no útil, ¿no es cierto?, para los peces en la parábola de la pesca escatológica. En este caso sí puede ser o un árbol de mala calidad o un árbol echado a perder, ¿no es cierto? Así que, pero el árbol malo, carpus ponerus poiei, produce frutos malos, perversos. Udinatai dendron agathon carapus ponerus poiei, ude dendron sapros carapus calus poiein. Tenemos la misma terminología aquí, ahora traducida a una especie de frase universal o un principio universal. No puede un árbol bueno producir fruto malo, ni un árbol malo o un árbol echado a perder producir fruto bueno. Aquí llega el corazón de la estructura concéntrica que tenemos en los versículos estos tocantes al fruto y al reconocimiento de los falsos profetas. Con este principio entonces del versículo 18, un árbol bueno no puede producir frutos malos, un árbol malo no puede producir frutos buenos. 19, pan dendron me poiun carpon calon ecoptetai kai eispir valetai. Todo árbol que no produce, aquí tenemos participio presente, que no produce un fruto bueno, es cortado y al fuego es echado. Noten el pasivo y el pasivo, lo que se llama pasivo divino, es decir, un pasivo que presupone la acción de Dios detrás de esas dos acciones de cortar y echar al fuego. Arague, la fórmula esta o la frase esta, arague, es la conclusión a la que llega Jesús con la argumentación que presenta aquí, en la que repite exactamente el mismo versículo, los mismos términos del versículo 16, aunque le agrega esta arague. Ara es una partícula para una conclusión, por lo tanto, o entonces, una conclusión después de toda la deducción que él hace, y el ge, la partícula enclítica ge, lo que marca es un énfasis o una certeza de que esto es así. Por lo tanto, ciertamente apoton carpon, por lo tanto, ciertamente apoton carpon auton, a partir de los frutos de ellos, epignos autus, los reconocerán a ellos. Como decíamos, vuelve a la misma afirmación inicial del versículo 16, después de toda esta argumentación en torno a los frutos, a la relación de árbol y fruto. Versículo 21
Upas holegomoi kirie kirie leusetai eisten basileian tonuranon al hopoyon tostelema tu patros mutu entoisuranois. No todo el que me diga a mí o el que diga con respecto a mí, pero preferible sería por el uso del vocativo kirie kirie, a mí, como objeto indirecto. No todo el que me diga a mí, señor, señor, eleusetai, esto es, eis eleusetai, perdón. Esto es el futuro, tercera persona del singular de eis erhomai, ingresar, entrar, eisten basileian tonuranon. No todo el que me diga Señor, Señor entrará dentro del reino de los cielos al hopoion, sino aquel que haga, hopoion, participio activo, presente activo de polleo, sino aquel que haga o lleve a cabo tostelema, la voluntad, tu patros mu, de mi padre, tú entoisuranus. Noten aquí el artículo definido en genitivo, tú, hace de toda esta última frase, entoisuranois, la frase participial en, le da una función de adjetivo. Así que el Padre mío, el que está en los cielos. No todo entonces el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Poloi erusin moi enekein gemera kirie kirie. Muchos me dirán, erusin, esto es futuro, tercera persona del plural del verbo lego, muchos me van a decir a mí en aquel día, obviamente se está refiriendo al día final, al día del juicio final, con esta frase típica de los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aquel día se refiere al día del juicio. Kirie, Kirie, Señor, Señor. Y aquí tenemos una pregunta que termina al final del versículo, punto y coma es signo de pregunta y abarca todas estas tres líneas. Noten que ahora esta pregunta negativa empieza no con me, como sucedió así en el versículo 16, sino con u. Y como decíamos, entonces es una pregunta, en este caso, que presupone una respuesta positiva, que aquel a quien se le está hablando diga, sí, es cierto. La pregunta que ellos van a hacer, aquellos que le digan al Señor, Kirie, Kirie, Señor, Señor, toso onomati, noten las tres líneas, tienen la misma expresión toso onomati, enfática, el adjetivo posesivo tu nombre, en tu nombre, profeteusamen, esto es profeteuo con aumento temporal más sigma alfa es aoristo. ¿Acaso en tu nombre no profetizamos y en tu nombre daimonia exebalomen echamos demonios afuera? Kaitoso nomati dinameis polas epoiesamen. Y en tu nombre muchos milagros hicimos. Como decía, toda esta pregunta entonces con la partícula negativa u y no la partícula negativa me, la partícula negativa u presupone una respuesta positiva. Ellos le plantean esto, le van a decir esto al Señor para que el Señor les diga, es cierto, entonces puedan entrar al reino de los cielos. Versículo 23, caitote, y entonces homologueso autois. Homologueo, el verbo homologueo es confesar. Generalmente lo utilizamos y se utiliza en el Nuevo Testamento para confesar a Cristo, por ejemplo, o confesar la verdad delante del mundo. En este caso se trata casi de lo opuesto, no es Cristo. No somos nosotros quienes lo confesamos a Él, sino que Él los va a confesar a ellos. No en el sentido de que va a ponerse del lado de ellos, sino que el verbo homologueo aquí es una declaración legal formal y totalmente certera. Así que
más que yo en aquel día, entonces yo los voy a confesar a ellos, aquí deberíamos traducirlo como, entonces yo voy a declararles a ellos, Joti, udepote egnon jimas. Jamás udepote, aquí tenemos jote de tiempo, pote es el interrogativo de jote, y udeis o uden, nada, así que nunca jamás, egnon jimas, nunca jamás los he conocido a ustedes. Por eso digo, el homologueo aquí, que normalmente se utiliza para una confesión que apega o que conecta al que confiesa y a aquel a quien se confiesa, no, en este caso es casi al revés. La confesión o la declaración formal distancia al Señor de aquellos que están siendo declarados como desconocidos, totalmente desconocidos para Él. Jamás los he conocido a ustedes. Apojoreite, apemu, ergatzomen, oitenanomian. Esta cita del Salmo 6, apojoreo es irse, partir, en imperativo segunda persona del plural. Váyanse de mí, aléjense de mí, obreros o los que ergatzo es hacer una obra, los que producen ten anomían, la ilegalidad o la impiedad. Alfa privativa más nomos tenemos ahí en el último término. Muy bien, este es el texto completo para el domingo. Tremendo texto de juicio y de anuncio de juicio contra los falsos profetas y de advertencia a la iglesia especialmente. No sé, hermanos, si hay preguntas sobre la traducción o alguna parte del griego. Sí, pastor. En el verso 15 estaban dos inquietudes aquí que tengo, eh, por ejemplo, con la palabra esoten y con el significado que tiene en cuanto a algo, vamos a decir, escondido, ¿no? La cuestión esta de ocultismo podría ser o algo esotérico, que la palabra esóter es como algo esotérico, ¿no? Sería como esta cuestión de el ocultismo o lo que se da, por ejemplo, en los programas estos que muchas veces salen para la cuestión de adivinar o decirte tu buena suerte o esas cuestiones más ocultas, ¿no? Que muchas veces envuelven a la persona o al ser humano en medio de estas situaciones de ocultismo para poder traerte una realidad o manifestarte una realidad sobre tu futuro. No sé si tenga que ver eso con el término que se está utilizando, o podría funcionar más o menos cuando se habla acerca de este tipo de personas que hacen ese tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, se maneja mucho cuestiones de esas con magia blanca también, que se utiliza mucho también. Dice, no, utilizamos cosas porque somos buenos brujos o buenas cuestiones vamos a decir, usamos la Biblia, inclusive hasta dicen, utilizamos la Biblia. No sé si tenga esta cuestión de ocultismo o esoterismo, también como por ejemplo a la hora de aplicar, por ejemplo, hoy en día el texto a una razón de ser, no sé, por la, vamos a decir, la base que tiene, se me vino a la mente si ese sería como un significado correcto. En sí el término o el contraste que está haciendo Jesús aquí es entre lo externo, la apariencia externa de la vestimenta, están vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El término esos no tiene aquí por lo menos la connotación de algo extraño o mágico o un culto demoníaco, sino lo que realmente ellos son pese a la apariencia externa.
De hecho, los falsos profetas que están siendo denunciados aquí como todo falso profeta no viene de afuera de la iglesia, o no viene de afuera del pueblo de Dios, como las escrituras utilizan el concepto de pseudo profetes, sino que son parte de hecho de la iglesia externa, ¿no? De la iglesia visible. Entonces, no deberíamos identificarlos con la bruja de la esquina o de la vuelta de la iglesia o de la otra cuadra o con cultos satánicos. De ninguna forma Jesús está hablando aquí de algo tan explícito en su diferencia con la iglesia, sino al contrario, está hablando de profetas que pertenecen a la iglesia visible, pero que son falsos profetas. Y que la iglesia necesita identificar, necesita reconocer ese discernimiento y la necesidad de cuidarse y de reconocerlos o de discernir, como después tenemos toda la indicación aquí en versículos siguientes 16 a 20, es precisamente porque en apariencias nos pertenecen, en apariencias son parte de nosotros, de la iglesia a la que Jesús está hablándole aquí en el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, me parece que la identificación con un culto ocultista o satánico no tiene base en el texto ni en el término esoten, y de hecho nos confundiría bastante en a dónde está apuntando Jesús con esto. Aquí no está hablando de los otros del otro lado de la vereda, sino de aquellos que están dentro de la iglesia, que ocupan funciones de profeta, eh, pero que en realidad son lobos ocultos, ¿no es cierto? Lobos Más disfrazados. a la endima, sin apunta más a este ropaje que dice estar vestidos de... Tal cual, Okay. tal cual. Y la, por ejemplo, esta otra, también lo estaba viendo por, más que nada por la cuestión de la base y esta cuestión de ropaje que trae ahora el otro término de, no sé cómo se es, arpage, como arpagen, que es Sí, como, suena como Harpax. harpax, que es como, tiene que ver con ese término de, bueno, como es de ave de rapiña también, de arpía, podría ser Mm, en el sentido de, y también el significado que tiene la misma palabra de, o lo que significa esta cuestión de arpía como eh, un individuo perverso o maligno capaz de corromper a otra persona, y que apelan al engaño y a diversos artificios para conseguir sus propios objetivos, ¿no? Sí tiene que ver con este. bien, el término sí, seguramente, yo no había pensado que arpía seguramente sí proviene del mismo término, De rapaz. de esta raíz harpax, aquí, o del verbo harpazo en griego, ¿no? De todos modos, el uso que se le da en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a harpagmos o harpazo, el verbo harpazo, eh, robar o agarrarse de, aferrarse o... eh, no recuerdo ahora cómo lo traduce la Reina Valera o cómo se traduce normalmente cuando Jesús denuncia a los escribas y fariseos de la rapiña por los bienes materiales de las viudas o de los pobres, ¿no es cierto? Eh, no, creo que no estaría bien reducirlo a esto último que acabo de decir, de ambición material solamente, pero sí está hablando de los falsos profetas que ejercen esa tarea para alimentarse de las víctimas y no para servir como profeta, ¿no? Entonces, otra vez, me parece que la conexión con Arapía tal vez es accidental y no sé si estaría bien hacer mucha cosa de eso. Sí, tal vez si Arpía viene de Harpax o Harpagmos o Harpazo, de los términos griegos estos familiares,
obviamente se llama, posiblemente tenga la connotación de un ave, entonces eh, que se aferra para alimentarse o para devorar a su presa, ¿no? Que es básicamente el mismo concepto que tenemos aquí. Jesús entonces denuncia, sí, a otros falsos profetas en los evangelios sinópticos, a los escribas y fariseos, del harpagmos, de la ambición o del ser, eh, eh, sí, del vaciar a sus víctimas, al pueblo de Dios, a quien deberían servirle y no de quien deberían servirse. En la Didaché tenemos, por ejemplo, la Didaché es un escrito posiblemente de pocas décadas después de Mateo y del mismo contexto de la misma iglesia mateana, la denuncia de los falsos profetas o el reconocimiento de un falso profeta a partir de lo que ellos hacen con la ambición material puntualmente. Entonces, el criterio para reconocer a un falso profeta es cuando él pide dinero a cambio y, o reclama alimento a cambio de su profecía. Entonces, posiblemente está incluido eso, pero de todos modos aquí me parece que sería una mala idea reducirlo solamente al tema de la ambición material de los falsos profetas. Obviamente es parte de su perversión, pero el punto es que los falsos profetas actúan para su beneficio, en todo el sentido que esto signifique honra, un lugar de poder, ganancia material, o lo que sea. Ellos están allí no para servir, sino están como lobos rapaces, devorando, destruyendo, matando y comiéndose a las ovejas a las que deberían cuidar en realidad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el concepto es un poco más amplio que la mera ambición material en el término de harpagmos, que es el concepto que denuncia Jesús en los fariseos luego, ¿no? Si tiene conexión con un ave de rapiña o una arpía, me parece que sí, en cuanto a que son animales que devoran y que matan, ¿no? Matan para devorar o comen de las carroñas para devorar. Pero tampoco yo haría demasiada historia con la arpía aquí, ¿no es cierto? Eh, no hay mucha connotación teológica en sí en torno al término harpax aquí, sino, o bueno, sí, la connotación es que actúan para destruir, para matar y para beneficiarse, no para servir al otro. Gracias, pastor. No, no, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario hasta aquí. Beto, una pregunta. Sí. Ahí en el término, en el versículo 17, ¿no? Donde habla de del árbol malo y el término malo, los frutos malos, ¿no? Este término también Jesús utiliza para el Padre Nuestro, cuando dice, más líbranos del mal, por ejemplo. Sí, poneros. Aquí tenemos dos términos para malo, o que se pueden traducir como malo, que es eh, el árbol malo, perdón. Sí, el árbol malo hace o produce frutos malos. Aquí tenemos sapros y poneros, dos términos que se pueden traducir como malos. Pero como decíamos, sapros tiene en realidad su primer uso es algo podrido, algo echado a perder, aunque no necesariamente va a ser utilizado de esa forma. Los peces malos de la parábola de Mateo 13 no son peces podridos, pero sí peces que no sirven, que no son útiles, ¿no es cierto? O que no son los buenos peces. Allí están, sapros también es contrastado con kalos en la parábola de Mateo 13. Aquí puede que se trate de un árbol podrido o de un árbol corrompido, un árbol no productivo, básicamente. El poneros que tenemos aquí para carpos, modificando al término carpos, fruto malo,
ese poneros tiene normalmente tiene el uso de, o la connotación de maldad, una maldad ética, ¿no es cierto? Es maligno. En el Padre Nuestro justamente se utiliza el término poneros, más líbranos del mal o del maligno, al ser genitivo, tanto el neutro, mal, como el masculino, maligno, puede ser, tiene la misma forma. El líbranos apotu ponerú, puede ser líbranos del mal o líbranos del maligno, y es justamente este mismo término el que se utiliza. Gracias. No, de nada. Avanzamos si quieren, hermanos. Vamos a recorrer un poco las conexiones con el resto de las escrituras que tiene nuestro texto. Hay múltiples, así que vamos a pasar algunas por arriba, van a quedar así en el PowerPoint y en el video para luego considerar más en detalle, pero voy a así concentrarme en algunas de ellas. Este concepto de la venida de falsos profetas que engañan es un concepto que lo tenemos en múltiples lugares. Mateo 24, Jesús anuncia en el pequeño apocalipsis que Jesús pronuncia así en la ciudad de Jerusalén, una de las señales del fin de los tiempos es justamente la venida de pseudo-cristoica y pseudo-profetae, de falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pablo también en su despedida de los ancianos de Éfeso, recuerdan este episodio cuando él está yendo hacia Jerusalén, sabe que él no va a verlos más a los ancianos de Éfeso, así que anuncia la aparición, el surgimiento de falsos maestros que van a actuar como lobos rapaces también, aunque el término no es harpax, sino varos. Varos es pesado en el sentido que ponen su peso sobre el otro o como que abusan del otro. No es el mismo. Licos, el lobo, aquí es el mismo término, ¿no es cierto? Pablo dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten cómo aquí el apóstol está hablando en términos notablemente similares a los que Jesús utiliza, y el anuncio sobre la aparición de estos lobos no es como la aparición de otras religiones que engañan desde afuera a los cristianos, sino de maestros que incluso surgen de entre vosotros, como lo advierte el apóstol aquí. La advertencia de cuidarse de los falsos maestros es una advertencia que también especialmente Pablo repite una y otra vez en muchas de sus cartas e instruye a la iglesia sobre cómo hay que relacionarse y tratar con estos. En la mayoría de los casos, la recomendación paulina es directamente a la condena y al alejamiento de estos falsos maestros. En otros casos, la recomendación es a la evaluación de los maestros para reconocer los falsos espíritus. Romanos 16 y Gálatas 1 son dos de las instancias características de esta instrucción apostólica. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gálatas 1, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Allí dejo varias otras instancias con recomendaciones similares sobre cómo la iglesia tiene que proceder en relación a los falsos maestros o a la profecía en el caso de Primera Tesalonicenses. El reconocimiento del falso maestro o del falso profeta es un tema que en realidad ya viene desde el mismo Antiguo Testamento. Recuerdan la profecía de Deuteronomio 18 o la promesa que Dios hace de que enviaría o levantaría otro profeta como Moisés. Allí en esa promesa Dios mismo, Yahvé mismo pone un criterio para poder reconocer cuándo el profeta es realmente venido de Dios y cuándo no. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? A propósito del atrevimiento de algunos de pretender ser profetas venidos de parte de Yahvé y no siendo enviados por Yahvé, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí Jesús utiliza términos como los que hemos visto, versículos 16 al 20, sobre el criterio para reconocer a los falsos profetas en términos de los frutos. Por los frutos los van a poder reconocer porque un árbol malo no produce frutos buenos, ni un árbol bueno frutos malos. Esa misma terminología de frutos buenos y árbol bueno se utiliza en varias otras partes y en Mateo mismo, por ejemplo en el capítulo 12. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En la historia de la interpretación de nuestro texto, en la que estamos realmente metidos en el medio como luteranos nosotros especialmente, nuestro texto del Mateo 7, hacia arriba quedó Mateo 13, pero en Mateo 7, nuestro texto de Mateo 7 es un texto clásico, un lugar clásico para hablar acerca de la relación entre la justificación y las buenas obras. El árbol malo, no justificado, no puede producir frutos que agradan a Dios, buenos frutos, y el árbol bueno, el justificado, es aquel que produce frutos que sí agradan a Dios, por causa de la justificación o de la reconciliación entre la persona y Dios mismo. Ese lenguaje o ese mundo conceptual de el árbol relacionado con ser justificado o no y los frutos con las obras éticas normalmente, sí es lenguaje bíblico, pero especialmente de las cartas apostólicas. No es el lenguaje de Mateo aquí, en Mateo 12, por ejemplo, donde el fruto no es puntualmente la obra, las buenas obras, sino particularmente qué confiesan y enseñan estos a quienes Jesús les dirige esas palabras de Mateo 12. Mateo 7, nuestro texto, por sus frutos los conoceréis, es un texto con por lo menos dos tipos de interpretaciones. ¿Cuáles son los frutos que hay que reconocer? Es una gran pregunta que a lo largo de la historia de la interpretación entre los padres apostólicos especialmente se ha discutido bastante. Los frutos, muchas veces se sostiene, es la buena conducta de la iglesia, y porque se comportan en forma recta, entonces se reconoce que se trata de un árbol bueno. Sabemos como buenos luteranos que somos lo sinuoso que es ese terreno, aunque nuestra interpretación tradicional, incluso luterana, es por vía de las buenas obras que delante de Dios valen como buenas obras, o mejor dicho, son aceptadas como buenas obras,
en términos de cumplimiento de la ley en general o de la buena voluntad y de los 10 mandamientos en general. Por supuesto tiene toda una dimensión visible y concreta, comprobable, el padre cumpliendo su tarea como padre, o el rey o el gobernante haciendo una buena tarea como cristiano. Su fe la hace buena a esa obra porque lo hizo bueno a él como árbol. Esa es la interpretación clásica luterana. No obstante esto, gran parte de los intérpretes y también algunos de nuestros intérpretes luteranos, Jeff Gibbs, por ejemplo, el comentarista de CPH, dice, bueno, todo bien con esa interpretación, pero de todos modos no es de eso concretamente de lo que está hablando Jesús aquí en el versículo 16 de por sus frutos los conoceréis. Porque Jesús no está hablando aquí de ética cristiana y de la muestra de la ética cristiana de parte de toda la iglesia, sino puntualmente está dando aquí el criterio con el que la iglesia tiene que discernir si ese profeta viene de Dios o no viene de Dios. Y ese criterio no es solamente ni primordialmente ético, sino como Deuteronomio 18 o como Mateo 12 lo ponen, doctrinal. El criterio es doctrinal. El fruto de un profeta es su predicación. En términos de Deuteronomio 18, si esa predicación o esa profecía se cumple, entonces ese era un buen profeta. O en términos de Mateo 12, si hubiesen sido buenos árboles, hubiesen confesado a Cristo no como actuando en el poder de Satanás o de Beelzebú, como sucede así en Mateo 12, sino que lo hubiesen reconocido como actuando en el poder del Espíritu Santo, como Mateo mismo lo confiesa. Así que muchos de los comentaristas, y como digo, Jeff Gibbs, por ejemplo, argumenta fuertemente que aquí Jesús está hablando no de la ética en general y de la buena conducta de la iglesia con la que la iglesia muestra su nuevo nacimiento y su vida de santificación, sino que está dando el criterio propio para que la iglesia pueda reconocer a un profeta si se trata de un verdadero o un falso profeta. Y el criterio no es primordialmente ni exclusivamente moral o ético, sino especialmente medir el fruto de esa predicación, es decir, la rectitud doctrinal de ese mensaje o de esa predicación que él está dando. Jesús no decodifica así en los versículos 16 al 20 la imagen del árbol y del fruto. Pero si la interpretación esta de que no está hablando aquí puntualmente sobre solamente frutos morales, sino sobre la doctrina de los profetas, entonces obviamente la rectitud de la predicación de un profeta está ligada a la ortodoxia y especialmente a la ortodoxia en términos cristológicos. Lo que tal vez un caso ejemplar dentro de Mateo se trataría de los dos tipos de preguntas, dos tipos de respuestas que recibe Jesús a la pregunta de ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen todo lo que dicen, uno de los profetas de antaño, Elías, Juan el Bautista, y ustedes, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respuesta que recibe entonces la aprobación de Cristo. Pero no es solamente la única afirmación. El Kyrios lo que hace a la ortodoxia de la cristología de un profeta, sino todo el mensaje de Mateo que pone en jaque al mismo Pedro que confiesa a Jesús como el Cristo y el Hijo del Dios viviente, enseguida, inmediatamente, cuando él niega que se trate de un Mesías para morir o un Mesías de cruz. Así que toda la cristología de Mateo es básicamente el buen fruto por el que se reconoce a un buen árbol, o la ortodoxia por la que se reconoce a un verdadero profeta.
Vamos a tal vez después poder considerar un poquito más esto. Pongo aquí los dos textos, Romanos 14 y Hebreos 11, con los que las confesiones luteranas conectan a este versículo 18 de los buenos frutos, o del buen árbol y los buenos frutos. Sin fe no podemos agradar a Dios, como dice Hebreos, o al revés, Romanos. Lo que se hace con fe, eso, perdón, lo que no se hace con fe, eso es pecado. Bueno, básicamente el mismo concepto en las dos epístolas, que son los textos que las confesiones conectan con nuestro versículo para confirmar la relación de causa-efecto entre justificación y obras agradables a Dios, delante de Dios. Avanzamos con intertextualidad al concepto que tenemos en el versículo 19, o la imagen esta del ser cortado y echado al fuego. Es una imagen que tenemos en el profeta Isaías. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y las llamas devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mateo 3, Juan el Bautista utiliza estos mismos términos que Jesús aquí repite en nuestro texto. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otro árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Tenemos casi la misma frase que Jesús está repitiendo aquí. Y también tenemos una frase muy similar en el discurso de la vid y los pámpanos en el aposento alto en el Evangelio de Juan. La confesión de Señor, Señor, la vamos a tener tal vez más conectada en otros textos de los Evangelios, pero sí tenemos casi como en tensión conceptos en las cartas paulinas de la imposibilidad de confesar a Cristo como Señor sin el Espíritu Santo, como 1 Corintios, pero también la afirmación de que en el día último toda lengua va a confesarlo como Señor a Jesucristo. No solamente los creyentes y la iglesia, sino también los paganos. El hacer la voluntad de Dios, de la que habla el versículo 21, es un concepto que aparece repetidas veces en el Evangelio de Mateo, no primordialmente, otra vez, en términos de obras externas y visibles, sino primordialmente en términos de ser discípulo de Cristo, creer en Él e ir detrás de Él. Son es el contenido y la connotación que los otros textos del Evangelio que hablan de hacer la voluntad del Padre ponen en evidencia. Del mismo modo estos otros dos textos de Juan 6 y Romanos 2. El hacer la voluntad del Padre obviamente es obedecer la ley entera, pero es primero y principal la fe que cree en el Señor y que hace al humano discípulo de este Señor. El pretender actuar, o de hecho actuar en nombre del Señor, haciendo milagros, como el Señor anuncia que los falsos profetas van a arguir para poder entrar en el reino de los cielos, es una marca característica tanto de los profetas del Antiguo Testamento que aparecen delante de Israel apelando o pretendiendo ser enviados por Yahvé, como también en el Nuevo Testamento. Lo tenemos a varios episodios de hombres que no son parte de los discípulos, del círculo de los discípulos, y que actúan en nombre de él echando demonios. Marcos 9, en los paralelos lo tenemos de la misma forma, y en el libro de Hechos también tenemos 2 o 3 instancias de hombres actuando como profetas y echando demonios en nombre de Jesús. Simón el mago, y luego lo vamos a tener aquel que
aquellos hermanos que son golpeados por los demonios o por el endemoniado, diciendo: a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero a ustedes no sé quiénes son. La misma frase justo, no sé quiénes son, en boca ahora del Señor, así como Él anuncia que va a confesar o va a declararlo, no, nunca los he conocido. Es la palabra trágica que el Señor pronuncia, Yahvé pronuncia sobre los falsos profetas en el libro de Jeremías. Todos aquellos profetas que vienen con discursos de paz, paz, cuando en realidad deberían llamar al arrepentimiento a Israel, no los envié yo. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y lo mismo tenemos en la palabra en alguna de las parábolas del final del Evangelio de Mateo, con las vírgenes incautas que no son reconocidas por el Señor, y del mismo modo con aquellos trabajadores de impiedad que son condenados en el mismo Evangelio, en el anuncio del fin de los tiempos. Esto es cita del Salmo 6, el salmista echando a aquellos que lo torturan y lo maltratan como hacedores de iniquidad, al saber que Yahvé va a actuar en su favor y va a intervenir en su favor. En este caso, estas mismas palabras del salmista son puestas en boca de Jesús como juez escatológico, condenando a aquellos que son excluidos de la salvación. Lucas 13 tiene la misma, nos presenta un cuadro similar de la condena final o la exclusión final de los impíos con los términos del Salmo 6. Muy bien, tenemos ahí una buena cantidad de textos conectados con el nuestro y que aclaran o problematizan en parte el significado de nuestro texto. No sé si hay preguntas hasta aquí, hermanos. ¿O comentarios? Yo tengo una pregunta. Hola, Beto, antes que nada. Pero me parece que es para un poquito más adelante, porque es más enfocada a la predicación en cuanto a cómo usar la ley en este texto, pero me parece que me voy a adelantar si me meto ahora, ¿no? Puede ser. Sí, tal vez si querés, tal vez podemos reservar ahí la pregunta para un momento cuando tratemos el tema justamente de ley y evangelio. No está tematizado eso aquí, pero de todos modos sí vamos a considerarlo luego, así que si te parece tal vez Perfecto. lo podemos tratar así. Gracias. No, de nada. En términos de intertextualidad todavía tenemos estas lecturas, Jeremías 23, un texto que habla acerca de es una advertencia notablemente similar a las que recién considerábamos de Jeremías también, 14 o 27. El leccionario indica Jeremías 23, Yahvé advirtiendo que él no envió a estos falsos profetas y ellos nunca estuvieron en mi secreto, es decir, en el foro íntimo de Yahvé, en el que él revela al profeta la palabra para Israel, de modo que ellos están hablando de oídas solamente. Hechos 20 también, texto que ya al que hicimos referencia, el discurso de despedida del apóstol Pablo anunciando la entrada de lobos rapaces que engañarán a la iglesia, como una de las alternativas de las epístolas para este domingo. El texto de Romanos va por otra vía diferente y aquí las lecturas nos ponen en esa misma tensión que vamos a ver ahora en base a al uso que las confesiones luteranas hacen de nuestro texto, básicamente por dos trayectorias: o por la que se acomoda más propiamente
a esta etapa de la estación de Trinidad, hablando de las buenas obras, del arrepentimiento y la fe, concentrada especialmente en el texto del árbol bueno que produce frutos buenos o un árbol malo que no puede producir frutos buenos, para hablar justamente acerca de justificación, santificación. Romanos 8 va por ese camino. La oración la colecta también va por ese mismo camino, que es la oración con la que abrimos este encuentro de hoy. Pero Hechos 20 y Jeremías 23 nos ubican en la otra trayectoria que responde más propiamente al sentido del texto y a la intención retórica de este texto, que es la advertencia del Señor Jesús con respecto a la aparición de falsos maestros dentro de la iglesia y cómo la iglesia ha de proceder entonces. Personalmente creo que, bueno, ahí tenemos una lucha y tal vez no tenemos que tomarlo a uno como válido y a otro como inválido, sino es una buena oportunidad para un año predicar por una vía este texto hablando de justificación, santificación, o por la otra vía, hablando acerca de la lucha frente a la herejía y la responsabilidad que la iglesia tiene frente a la herejía. Personalmente, por un motivo exegético, básicamente me muevo más, o voy a estar hablando más de esta segunda opción que responde más propiamente al sentido propio del texto. Nuestro texto es final del Sermón del Monte, estamos ubicados aquí en las advertencias escatológicas, luego de ya haber recorrido casi la totalidad del sermón. Lo que queda es solamente la parábola de los dos constructores con la que termina Jesús ese sermón, luego de haber anunciado las bienaventuranzas como una realidad presente, con el gran ya de la salvación que se abre para la iglesia, de haber repudiado la piedad o la impiedad de los fariseos y de los escribas, y haber hablado acerca de la nueva obediencia de la iglesia, todo muy ya para la aparición en escena de Cristo. Ahora, hacia el final del sermón del monte, Jesús indica o pone un énfasis más en el todavía no de la iglesia. La iglesia todavía no llegó al fin de los tiempos. La puerta está allí adelante y en el camino, en este camino estrecho y angosto, surgen estos falsos profetas con los que la iglesia va a lidiar y tiene que aprender a lidiar realmente, y tiene que tener los ojos abiertos y las antenas paradas para esto. Martín Lutero describe entonces lo que está pasando aquí, diciendo: nuestro Señor ha llegado al final de su predicación, ahora cierra este sermón con varias advertencias para armarnos contra toda clase de trabas y ofensas en doctrina y vida con las que lidiamos en el mundo. Jeff Gibbs, el comentarista de CPH del Evangelio de Mateo, habla en términos similares, llamando a toda esta última parte la puerta de salida del sermón. La puerta de entrada fueron las bienaventuranzas, con todo este discurso más festivo y celebrativo de la irrupción de la salvación, y la puerta de salida termina como todo buen discurso apocalíptico, con advertencias sobre lo que viene, sobre las complejidades que tienen la realidad que viene por delante. Así que Jeff Gibbs entonces ubica a nuestro sermón como, a nuestro texto como puerta de salida del Sermón del Monte. ¿Qué tenemos dentro del texto? ¿Cuál es la estructura o el argumento básicamente? Tenemos esta propuesta inicial básica, la exhortación a cuidarse de los falsos profetas vestidos de oveja, seguida de una elaboración de esa propuesta o esa exhortación inicial, planteando o dándole a la iglesia el criterio para reconocer a los falsos profetas a partir de los frutos que ellos produzcan. Y termina nuestro texto con dos bloques argumentativos. Uno bien breve, esa afirmación general sobre no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es por eso que hay que tener el ojo abierto, básicamente, entonces, y
la segunda argumentación con el anuncio apocalíptico del juicio sobre o en contra de los falsos profetas. La elaboración, el bloque verde, responde básicamente a la pregunta de cómo. ¿Cómo vamos a cuidarnos de los falsos profetas? Bueno, acá les doy el criterio para hacerlo. Y los dos argumentos responden a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué obedecer a esto y por qué cuidarnos realmente de los falsos profetas? Porque no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, y porque este es el final, el destino final de los falsos profetas. Así que Jesús da esta instrucción a la iglesia, pero también da el instrumento con el que ha de actuar en la elaboración y los motivos para obedecer a esa instrucción. La argumentación, o las dos argumentaciones estas, igualmente tienen doble sentido. Por un lado, alertar a la iglesia respecto de la hipocresía y lo falso, lo no obvio de los profetas y del futuro hacia el que ellos se encaminan. Por eso la iglesia tiene que cuidarse de ellos, pero también alertar respecto del peligro que corre la propia iglesia si se descuida. Por lo que ese argumento, tanto el argumento 1 como el 2, se aplica primero a los falsos profetas, por eso son ocultos, porque algunos dicen Señor, Señor, pero no pertenecen al reino ni entran en el reino. Y hay que distanciarse de los falsos profetas porque ese es su final, ese es su destino, pero al mismo tiempo la iglesia que no presta atención a la propuesta y exhortación del Señor tiene el mismo destino que los propios profetas. A ellos se les aplica también la argumentación 1. Esa iglesia va a decir también Señor, Señor, sin entrar en el reino de los cielos, y esa iglesia descuidada está con los pies adentro del juicio que pesa sobre los falsos profetas. Es la misma advertencia que tenemos en realidad en Jeremías, anunciando la destrucción de los falsos profetas y la misma destrucción para el Israel que no abre los ojos ni se cuida de los falsos profetas. Nuestro texto pertenece por derecho propio entonces como instrucción y exhortación en términos de género retórico, de qué clase de discurso es este, a un tipo de discurso deliberativo. Es decir, Jesús espera que la iglesia haga algo, reaccione haciendo algo con esto. ¿Qué? Juzgar toda profecía y alejarse de los falsos profetas. Todo esto obviamente tiene claras implicancias prácticas y concretas, de modo que el texto es definitivamente no pura teoría y pura cosa abstracta, sino definitivamente es una instrucción bien clara, bien concreta, con indicaciones de cómo proceder y de por qué proceder de esta forma en los términos de los que tenemos así en la estructura de nuestro texto. Pensando en analogía de la fe, en ubicar a nuestro texto dentro del marco de la doctrina entera de la Iglesia, las confesiones luteranas, como decíamos hoy, nos mueven en dos direcciones diferentes. En las confesiones nuestra perícopa se cita en unas cuantas ocasiones, en dos instancias. El texto puntual es Mateo 7:18. El árbol, no puede un árbol bueno producir frutos malos, ni al revés, el árbol malo producir frutos buenos. La Apología cita este texto en el artículo 18 sobre el libre albedrío para contradecir o contrarrestar la doctrina romana de que las obras que un incrédulo hace merecen la justificación. Los confesores dicen no, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es necesario ser árbol bueno para producir un fruto bueno a los ojos de Dios o aceptable a los ojos de Dios. La fórmula repite un argumento similar también
para hablar acerca de, o repasar, mejor dicho, la doctrina luterana sobre la relación entre justificación y buenas obras u obras aceptables. No porque esto sea un tema de discusión, y de hecho en el artículo 4 sobre las buenas obras se indica que este precisamente no es el tema que se estaba discutiendo entre los luteranos de la segunda generación, pero repasa esta comprensión luterana en base a nuestro texto. El otro versículo que se cita en varias ocasiones es el versículo 15, el inicial: cuídense de los falsos profetas, como indicación del mismo Señor y orden del mismo Señor a romper relaciones con aquel que promueve la falsa doctrina, como Roma lo estaba haciendo. La Confesión de Augsburgo, en el artículo 28, indica que los obispos sí tienen autoridad dada por Dios, pero allí cuando ellos invaden el terreno de la autoridad divina, instituyendo otro evangelio, entonces se aplica a nuestro texto alejarnos o cuidarnos, no obedecer a esos obispos que enseñan una doctrina diferente o un evangelio diferente. En la apología tenemos un uso un poco diferente del texto, aunque con la misma connotación. Repasando el hecho que los romanos habían aprobado el artículo 8 sobre la validez de los sacramentos, inclusive administrados por un ministro perverso, igualmente levantan la señal de advertencia diciendo, de todos modos, sigue en pie esa exhortación, esa indicación del Señor de que aunque los sacramentos sean efectivos y sean válidos cuando son administrados por un ministro perverso, es necesario alejarse de esos ministros perversos porque actúan en nombre de Cristo y como tales, en lugar de Cristo, y como tales como anticristo mismo. Obviamente con toda la connotación sobre el Papa de Roma y sobre la ruptura que los luteranos estaban a punto de hacer allí en el año 30. Año 37, el tratado sobre la primacía del Papa, donde se puntualiza y se identifica o se declara abiertamente cómo el Papa de Roma y el oficio del Papa de Roma satisface el criterio para ser considerado anticristo. Allí tenemos en pantalla cuáles son los criterios. El Papa se volvió anticristo por ocupar el lugar de Cristo, al configurar la doctrina, al atar y desatar las almas de acuerdo con su propio criterio, cuando no permite ser juzgado por nadie y cuando ejecuta a los disidentes, por lo tanto es el anticristo. Entonces se le aplica nuestro texto, no cuídense o aléjense de los falsos profetas. Entonces, las confesiones mismas se mueven en ambas direcciones de las que hoy hablábamos. Toman a nuestro texto como un texto para pensar en la relación de justificación y santificación o buenas obras, y toman a nuestro texto como la indicación dominical o la indicación del Señor de romper relaciones con un falso profeta, un falso maestro, con todo el peso o con toda la advertencia que nuestro texto particularmente trae y levanta en los últimos versículos. Dentro de la estructura de la doctrina que el Catecismo Menor, por ejemplo, nos presenta, nuestro texto casi podría recorrer y ubicarse por cualquiera de las partes principales. En el segundo mandamiento, no usarás el nombre de tu Dios en vano, o el tercero, santifica el día de reposo, para hablar acerca de la gravedad que tiene la doctrina que se predica y que se sostiene. En el tercer artículo, con respecto a la iglesia y su relación con los falsos maestros y cómo la iglesia ha de cuidarse de los falsos maestros. En la primera hasta tercera petición también, donde rogamos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad
ligado con la doctrina pura del Evangelio. Es esto por lo que rogamos y es esto que imploramos que el Señor preserve entre nosotros. Y también está ligado con la tabla de deberes cristianos, tanto para los pastores como para los oyentes. Ambas partes hemos de tener los ojos bien abiertos con respecto a las advertencias que el Señor está levantando en nuestro texto. Si tomamos, en cambio, como estructura de la doctrina los primeros artículos de la Confesión de Augsburgo, podríamos ubicar, dependiendo del énfasis que querramos darle, si vamos por tomar a nuestro texto como texto para justificación, santificación, allí vamos a movernos entre artículo 4 y 6, y si vamos por la otra vía de la excomunión de los herejes y ruptura de relación con los falsos maestros, vamos a movernos en los artículos 5 y 7 de la Confesión de Augsburgo. Antes de terminar de mi parte o avanzar a la parte más homilética, solo quería tener un apéndice o un paréntesis sobre el tema de criterio de ortodoxia a lo largo de la historia de la Iglesia. Jaroslav Pelikan, historiador originalmente luterano, después se hizo ortodoxo oriental. El hombre ya está muerto, pero fue una gran figura para nosotros como luteranos misurianos. Él es el editor de las obras de Lutero, de hecho. Jaroslav Pelikan tiene quizá su obra principal es la tradición cristiana, y en el tomo 1 tiene algunos capítulos bien importantes sobre el tema de criterio de ortodoxia en la Iglesia. Él indica que especialmente tres grandes herejías del siglo I y II, como fueron el gnosticismo, el marcionismo y el montanismo, movieron a la Iglesia a terminar de aclarar realmente la función fundamental que tuvo el canon bíblico bien definido contra Marción, contra los gnósticos y contra los montanistas también, el credo como regla de fe para poder leer en forma válida las Escrituras, y el oficio público, especialmente en torno al concepto de la sucesión apostólica. Estos tres elementos, indica Pelicano, los historiadores de la Iglesia en general, estos tres elementos jugaron un papel realmente importante en el siglo II y III para poder refutar a las grandes herejías del siglo II de la Iglesia primitiva. Y se reconoce a estos tres elementos que fueron enfatizados y organizados en forma clara por la Iglesia del siglo II y III como los rasgos de lo que se llama el catolicismo temprano. Para algunos esto lo hace perverso a eso, tener un canon fijo, tener un credo que nos indique qué hay que creer y cómo hay que leer la Biblia, y tener un oficio público con autoridad realmente. Para muchos, más que nada liberales y pietistas, estos son malos signos realmente, ¿no es cierto? Pero es lo que ha sucedido y es por lo que la Iglesia de aquel tiempo realmente se preservó y preservó pura la doctrina. Estos tres elementos funcionaron realmente como criterios de ortodoxia. Y estas herejías antiguas, como las herejías hoy día, son refutadas así cuando la Iglesia afirma con todas las letras estos tres elementos que forman o que constituyen lo que se llama muchas veces el catolicismo temprano. Pelikan indica que en el siglo V, otro set de conceptos entraron en escena, especialmente a través de Vicente de Lerins, un discípulo de San Agustín, hablando acerca del consenso ortodoxo. Cuando sabemos que una doctrina, decía Vicente de Lerins, una doctrina es realmente ortodoxa, cuando se ha enseñado en todas partes, se ha enseñado siempre y es confesada por todos. Estos son criterios también bastante importantes y válidos, aunque tal vez no tienen el peso de aquellos del siglo II y III,
pero de todos modos describen de otra forma los mismos elementos, la misma realidad. Roma, luego, a lo largo de la Edad Media, tergiversó y pervirtió los criterios iniciales del canon bíblico, el credo y el oficio público, con un papado medieval que desfiguró al oficio público en la primacía del Papa, desfiguró al credo, a los credos antiguos ortodoxos en los decretos de la iglesia medieval, y desfiguró al canon bíblico con una escritura más tradición interpretada de forma figurada normalmente. La reforma luterana no fue otra cosa que reacción a esta perversión y recuperación del sola scriptura, del lugar de los credos antiguos reafirmados en las confesiones, la doctrina apostólica de los credos antiguos reafirmada en el corazón de esa doctrina pura de la justificación, y el oficio público recuperado a su lugar propio como predicant, como oficio para predicar el evangelio y no para hacer otras cosas como Roma lo había desfigurado. Así que la reforma, uno podría decir, no es otra cosa que la recuperación de los criterios de ortodoxia de la iglesia primitiva misma, que los apóstoles utilizaron y con los que la iglesia del siglo II y III logró refutar y cuidarse de esas antiguas herejías del siglo, o grandes herejías antiguas, ¿no es cierto? Roma utilizó esto del consenso ortodoxo, por ejemplo, para pelear a los reformadores luteranos, diciendo, no solo escritura más tradición, lo que ustedes están haciendo es algo nuevo, no tiene antigüedad como el segundo consenso de ortodoxia lo plantea. Los decretos son antiguos, la sola escritura sola como única norma, eso es una novedad de ustedes, luteranos. O el ministerio solamente limitado a eso es una novedad de ustedes, luteranos. O las confesiones de ustedes ciertamente es una novedad de ustedes. Cuando en realidad los luteranos demostraron a las claras que justamente esta perversión del papado, la primacía, los decretos y la tradición impuesta sobre las escrituras, eso es novedoso, eso es no católico, en el sentido propio de la palabra, sino la sola escritura, las confesiones ortodoxas y el ministerio dedicado a la tarea propia de la administración de la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Eso es antiguo, eso siempre fue así desde que hay palabra de Dios para ser predicada, y eso la Iglesia ortodoxa siempre lo ha sostenido. De modo que cada uno, papado y reforma luterana, se peleaban uno al otro, apelando al consenso ortodoxo, pero claramente la reforma luterana representó la recuperación de los criterios de ortodoxia que tenemos aquí bajo el título de catolicismo temprano, ¿no es cierto? El canon, el credo y la doctrina pura y el oficio dedicado a la tarea propia que le pertenece. Esto no es el final de nuestra historia, sino que lamentablemente el tiempo posterior a la Reforma vio al menos 3 progresos que fueron muy perjudiciales. El pietismo eliminó directamente el lugar que el ministerio tiene y que las confesiones tienen, pretendió el sola scriptura contra las confesiones y contra el ministerio, y agregó definitivamente un nuevo criterio de ortodoxia, que es la experiencia espiritual individual o interna. Como evolución desde el pietismo, era inevitable que pasara lo que sucedió en la modernidad, ya que el yo del cristiano pasa a ser el criterio de la ortodoxia en el pietismo. Ahora un cristianismo moderno, sin consideraciones espirituales, sigue siendo ese yo el criterio de ortodoxia. Y la consecuencia es totalmente lógica. Ni ministerio, ni confesiones, ni escritura, solamente la razón o solamente la experiencia y la praxis
La práctica es lo que convalida a una doctrina o a otra, a una iglesia o a otra. La posmodernidad termina llevando toda esta tergiversación a su consecuencia lógica. La razón misma no alcanza y la experiencia tampoco es un criterio seguro, por lo tanto, nadie puede pretender ortodoxia. Y si hay un criterio para decir eso es válido, es la heterodoxia. Hoy día eso lo vemos realmente y tal vez lo vemos más en programas sobre el Cristo y Jesús y los apóstoles en Discovery Channel o en Nat Geo o en los programas de cable de televisión, cuando entrevistan a supuestos especialistas en el cristianismo primitivo y afirman como más válido todo lo que ha sido heterodoxo o herético contra la ortodoxia de la Iglesia. Noten entonces cómo desde el siglo XVIII en adelante, con el pietismo, la modernidad, el romanticismo en el medio y la posmodernidad también, se desarmaron o se deshicieron los criterios de ortodoxia que la Reforma Luterana había recuperado y fueron reemplazados por criterios definitivamente perversos o tergiversados. No es sorpresa entonces que las iglesias hoy y la iglesia misma de la Reforma hoy, la iglesia luterana, lidie y luche con todo esto de una forma grave y notable. En nuestras iglesias, las iglesias luteranas también hoy día y en nuestro continente latinoamericano tienen una gran dificultad con las confesiones luteranas, con el lugar del oficio público y con la lectura propia y válida de las Sagradas Escrituras, e imponen a cambio la experiencia espiritual, los sentimientos y el fervor espiritual, o la lógica humana, o la praxis y la práctica, o rechazan toda pretensión de verdad por ser posmodernas, diciendo, bueno, al fin y al cabo nadie sabe qué es la verdad y nadie tiene la verdad. Entonces, como criterio de ortodoxia, que cada uno piense lo que quiere y punto. Es esa mucho de la realidad en la que nuestras iglesias latinoamericanas están sumidas y hundidas. Por lo que la advertencia del Señor contra los falsos profetas y quienes no se cuidan de ellos, y la exhortación y el reclamo del Señor a cuidarse de los falsos profetas que aparecen con disfraces de oveja, pero son lobos rapaces en realidad, tiene absoluta validez e importancia para nuestras congregaciones y nuestros cuerpos eclesiásticos luteranos hoy día. Esta es nuestra historia y esta es nuestra realidad actual y este es nuestro gran problema como iglesias herederas de la Reforma, pero también herederas del pietismo, herederas de la modernidad y herederas de la influencia que la posmodernidad tiene sobre nosotros. Cuídense de los falsos profetas que vienen con disfraz de oveja, pero son en realidad lobos rapaces. La exhortación del Señor y la instrucción del Señor se vuelve hoy por hoy de suma importancia. Y nos da a nosotros en este domingo una gran oportunidad para advertir a la iglesia, abrirle los ojos a nuestras ovejas y ayudarlas a afirmar el criterio propio de la sola escritura, de la doctrina de la justificación por la fe y del lugar que ocupa el oficio público para poder instruir a la iglesia y darle alimento sólido y alimento de vida, y no cualquiera que está dando vuelta por así, instruyendo con falsa doctrina a nuestro pueblo, a fin de que abra sus ojos y responda al llamamiento que el Señor está haciendo. Samuel, ¿alguna pregunta o comentario? Estaba pensando en esto que trae Pastor, como esta, podemos decir, frase, la fe oye lo que la fe conoce, ¿no? En este sentido, cuando
el pastor, por su llamado, hace esta oratio, meditatio, tentatio, ¿no? Entonces es cuando la iglesia cumple también esto que en nuestro artículo 7, que existe y permanece ah, por causa de que se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos, ¿no? Entonces ahí el feligrés, cuando identifica, o no tanto el feligrés como persona, porque el feligrés y el pastor siempre están en esta tentación, ¿no? En esta parte de enfrentando los tres enemigos, ¿no? El mundo, principalmente nuestra carne, y el diablo, ¿no? Con todo esto que traía de esta parte histórica, con lo que se enfrenta históricamente la iglesia de todos los tiempos, y cuando la iglesia cumplimos con este artículo, ¿no? De 7, donde eh, la fe genuina, o la fe que viene por este oír la palabra del Señor y no innovaciones, racionalismos, sentimentalismos. Eh, Ahí es donde podemos volver a cerrar diciendo esta parte de la fe oye lo que la fe conoce y identifica al lobo rapaz, ¿no? Tal cual. Aquí justamente se expone el lugar crítico y grave que tiene el oficio público de la palabra que enseña la doctrina pura del Evangelio. Y como tú bien dices, las ovejas no van a saber distinguir paja de trigo si el oficio público no cumple su tarea propia, enseñando doctrina sana, doctrina pura, que permita tener el criterio para discernir entre verdad y error, ¿no es cierto? Pero así donde la iglesia sí recibe esa comprensión genuina del Evangelio y escucha la predicación genuina del Evangelio y recibe los sacramentos de acuerdo con la palabra divina, esa no solamente tiene la certeza de ser iglesia, sino que tiene los criterios propios para poder distinguir verdad de error, porque va a abrazarse y a ejercitar la unidad eclesiástica con aquello que sí es verdadero y va a cortar lazos disciplinando a falsos maestros y repudiando o llamando al arrepentimiento a falsos maestros. No voy a leer, no vamos a leer, pero los dejo allí a algunos textos. No es exhaustivo esto que pongo aquí, pero son algunos textos de las confesiones que me parece que representan bastante del criterio de ortodoxia desde la perspectiva de las confesiones luteranas. La predicación genuina del Evangelio y la administración válida de los sacramentos, la doctrina, el artículo primero y principal sobre la obra de Cristo y la justificación por la fe, entonces que se desprende de esto, como artículos de Esmalcalda lo enseñan, el criterio doble casi que tenemos en la apología sobre cuándo una doctrina es ortodoxa y cuándo una doctrina es heterodoxa o falsa. Allí cuando se le da gloria a Cristo y se consuela las conciencias por medio del Evangelio, esto es para la apología un signo de ortodoxia, y lo contrario, cuando se obscurece la gloria de Cristo y cuando las conciencias no encuentran consuelo, eso es marca de error, de heterodoxia. Artículos de Esmalcaldar, tercera parte, presenta una pieza clave en la doctrina luterana sobre qué hace, cuál es un criterio fundamental sobre la ortodoxia que la Iglesia tiene que ejercitar. No alejarse de la palabra externa. Esa es la raíz de toda herejía, dice Lutero allí. Esa es la semilla por la que Adán se apartó del mandato divino y por la que toda herejía, desde Adán hasta el Papa, hasta los turcos, hasta los entusiastas, siguen alejándose de Cristo. Es precisamente por alejarse del sola scriptura del que hablábamos hace un momento. Y fórmula de concordia aquí, otra vez afirmando el lugar normativo de las escrituras, pero también el lugar normativo que
toman entonces las interpretaciones válidas y reformulaciones válidas de esa doctrina de las Escrituras que tenemos en los credos antiguos y en las confesiones luteranas probadas en términos de su asidero bíblico realmente. Estos no son otros que párrafos que tal vez expresan aquellos 3 criterios que la Iglesia antigua tuvo: el canon bíblico, el credo como regla de fe y el oficio público en su responsabilidad, ejerciendo en forma válida su responsabilidad como criterios de ortodoxia que la Iglesia luterana también abraza y respalda, ¿no? Hermanos, estamos medio avanzados de tiempo. No sé si había pregunta, Omar. Sí, normalmente en la gráfica que nos estaba mostrando, mostraba donde estaba la parte de la Iglesia Católica en sus primeros tiempos, enseguida el cambio que hubo cuando se hicieron más en tradiciones principalmente. El Concilio Vaticano II normalmente fue un concilio que trataron de hacer para poner un poco, digamos, a modernizar la iglesia, pero también incluye algo como tratando de regresar a esas bases originales de lo que era el catolicismo en sus primeros tiempos, ¿verdad? Sí, uno podría decir, suena a eso. A ver cómo ponerlo. El Concilio Vaticano II fue realmente reacción al primero. El primero fue pelearse abierta y directamente contra la modernidad y una Europa, un occidente cristiano que ahora divinizaba la razón y la experiencia, había abandonado especialmente a la primacía del Papa, a los decretos de la Iglesia, así que el primer Concilio Vaticano fue la reafirmación de eso y la lucha contra la modernidad secularizada. El Concilio Vaticano II fue amigarse un poco más con esa modernidad especialmente. Y como parte de ese amigarse, justamente intenta bajar los decibeles con los que el papado medieval se caracterizó. Entonces allí vemos, es cierto lo que tú estás un poquito, indicando. ¿verdad? Es claro, es en realidad como disimular no sea cosa que nos mantengamos como ese papado medieval. No obstante esto, para Roma sigue siendo la misma cosa en realidad, ¿no? Y bueno, tal vez en los términos de Jesús, el lobo sigue, por más disfrazado de oveja que quiera estar, sigue siendo lobo en esto, ¿no? Porque la tradición sigue siendo la otra fuente de revelación, los decretos de los papas siguen teniendo toda la validez que siempre tuvieron y el papa sigue teniendo la primacía y pretendiendo tener la primacía sobre las almas y sobre el cristianismo realmente. Entonces, en última instancia, sigue siendo lo mismo, solamente que trataron de mostrarse un poco menos medievales a lo que el Concilio Vaticano I trató de ser, ¿no? Como reafirmarse en su carácter de iglesia medieval. Eso les salió muy mal, perdieron mucha membresía, así que trataron como de caer un poco más simpáticos a la modernidad, sonando un poco a reforma protestante en algunos sentidos, ¿no? ¿Es cierto? Gracias. No, por favor. Terminamos, hermanos, con algunos comentarios, especialmente para la parte homilética. No es esto, como indicamos para el otro grupo del trienal, no es esto un esquema de sermón, pero sí es material orientativo que los luteranos hemos utilizado desde el tiempo de la Reforma para ver que sí preservar en la predicación, que no perder de vista en la predicación y para dónde caminar ahora en este domingo con la exposición de nuestro texto. Los luteranos siempre usaron no tanto el esquema de ley evangelio solamente, o no solamente el criterio de ley evangelio,
sino pensaron primordialmente al sermón en términos de la función del texto o el uso del texto, y lo llamaban uso salutífero, tomado de 2 Timoteo especialmente, más Romanos 15. Los reformadores, hablaron de 5 usos salutíferos: enseñanza de la doctrina, reprensión del error doctrinal, entrenamiento en la piedad, corrección de la impiedad y consolación o afirmación de la iglesia en la tarea propia, en la vocación propia. Como herramienta preparándonos para el sermón, esto personalmente creo que es no solamente muy bíblico y ortodoxo, sino útil, porque nos permite tal vez identificar qué doctrina enseñar en el sermón, qué reprender en el sermón, dónde poner la consolación o la afirmación de la iglesia en términos temáticos. Entonces nos permite expresar al texto en forma bastante válida, con una utilidad homilética clara o práctica realmente, ¿no? Aquí pongo en pantalla solo una especie de propuesta. Si tomamos a nuestro texto, especialmente en términos o por la vía no de justificación, santificación, como decía, que es una de las alternativas, sino por la otra vía en la que hemos elaborado aquí, de la responsabilidad que la iglesia tiene de confesar la verdad, excluyendo al error o confrontando la herejía, de cuidarse contra el error y no dormirse frente a las distorsiones doctrinales que rodean a la iglesia y que la iglesia no puede, no debe ignorar, no debe cerrar los ojos como que no existen, porque los lobos siguen viniendo, los falsos profetas siguen viniendo, y la iglesia necesita ejercitarse entonces en respuesta a la indicación o instrucción que el Señor ha traído. ¿Qué doctrina enseñar? O qué tema teológico enseñar. La responsabilidad de confesar la verdad y preservarse del error como responsabilidad de la iglesia y del ministerio público. Reprensión de errores, tal vez podemos puntualizar alguno concretamente, o hacer un breve repaso de la historia de la herejía y de cómo la iglesia pudo confrontar todo esto y tiene que seguir confrontando todo esto. En términos del entrenamiento en la piedad, vamos a llamar al arrepentimiento a la iglesia y al gozo, a la gratitud y al cuidado por la verdad, a la preservación de esa verdad. En términos de corrección de impiedad, vamos a confrontar la indiferencia que tanto nos caracteriza, o la soberbia de creer que porque somos luteranos no podemos tener problemas con la doctrina, y la comodidad que la iglesia tantas veces quiere, o por la que tantas veces opta, diciendo, bueno, está bien, es muy, muy complicado meterse en problemas doctrinales, mejor dejarlo para otros o dejarlo que pase, y tal vez se le pase la idea a tal o cual falso maestro que está dando vuelta alrededor nuestro. Y el consuelo de la iglesia, la afirmación de la iglesia, afirmándola en el hecho que este Cristo, Él es la propia verdad, la mismísima verdad que irrumpió en medio de nuestras tinieblas. Lo que obviamente nos pone a todos como oidores del Sermón del Monte ante esa responsabilidad con la que está terminando el Señor Jesús su Sermón del Monte aquí en Mateo 7, pero especialmente nos ha ubicado primero en el gran privilegio de haber recibido su revelación, su verdad, con mayúscula, venida del Padre, del corazón amoroso del Padre, y abierta en la proclamación clara y pública que el Señor Jesús ha hecho y sigue haciendo por medio de sus ministros ortodoxos. Esto es toda una responsabilidad y nos confronta con nuestra desidia y nuestro pecado, pero primordialmente es el gran goce del Evangelio y el gran privilegio de que la voz del Evangelio ya salió a resonar
a todo el mundo y por todas partes del mundo, como Romanos 10 lo celebra, ¿no es cierto?, en cita del Salmo 19. Esto podría ser alguno de los temas, si es que queremos tomarlos para la predicación, y por esta línea del cuidado contra los falsos profetas. En la práctica luterana histórica, el primer uso y el último uso son infaltables. Y depende del texto y la naturaleza o el tema del texto o la decisión por necesidad del pastor de la congregación, los otros tres pueden ser enfatizados o no tanto. Personalmente creo que el entrenamiento en la piedad, pensando en el llamamiento que Jesús hace de cuídense de los falsos profetas, que es el planteo básico de nuestro texto, nos ubica en esa tercera función: exhortar, animar e instruir a la iglesia para que se ejercite positivamente y concretamente en esta responsabilidad y este privilegio que tenemos frente a la verdad, o con respecto, con respecto a la verdad y contra el error de la doctrina, ¿no? Manu, si quieres, podemos abrir la conversación sobre ley y evangelio. Sí, igual ya respondiste mi pregunta. Si querés la hago por si sirve un poco, pero mi pregunta iba como, es una advertencia contra los falsos profetas. ¿Cómo llevar esto en términos de ley a la congregación? Que no son profetas, pero creo que ya fue ampliamente respondido, ¿no? En llevarlo en términos de no estar juzgando la doctrina del profeta o ser seducido o incluso llegar a irse tras otra doctrina, otra supuesta verdad, otra pretensión de verdad. Pero ya fue ampliamente respondido, como digo. Desde el punto de vista bíblico, los textos de Jeremías, especialmente los que fueron traídos en intertextualidad, los textos de Jeremías son una pieza clave en esto, justamente, de cómo cómo evitar que la iglesia se desentienda del problema de falsa doctrina en boca de los profetas. Eso no es un problema solamente para el profeta, y tampoco es un problema solamente para el pastor ortodoxo. Es un problema primordialmente para el rebaño, porque donde caiga el guía ciego, va a caer también el ciego guiado. Entonces, la condena que Yahvé pronuncia contra los falsos profetas en Jeremías, también se la pronuncia al mismo pueblo que descuida el tema de los falsos profetas. Y, por lo tanto, la condena que Jesús pronuncia aquí en nuestro texto, hacia el final del texto, en esos dos argumentos, no todo el que diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, y entonces todo el anuncio apocalíptico, esa condena que primero y principal va dirigida contra los falsos profetas, también va contra una iglesia descuidada con respecto a discernir los espíritus, o discernir paja de trigo. Una iglesia descuidada tiene todas las chances para caer en la misma condena que pesa sobre un falso profeta por descuidar justamente la verdad, por descuidarse y descuidar qué se predica desde sus púlpitos. Porque tu congregación no solamente es la usuaria y beneficiaria, esos 108 miembros que figuran en la lista de comulgantes no son los únicos usuarios y beneficiarios de tu predicación, sino tu pueblo entero a la larga va a estar recibiendo sana doctrina o falsa doctrina de acuerdo a cómo la congregación misma ejercita su responsabilidad de velar por qué doctrina sale de tus labios, ¿no es cierto? Entonces, todo este peso de responsabilidad, por supuesto que primero y principal recae sobre los ministros y sobre las autoridades de una iglesia y de un cuerpo eclesiástico, pero en última instancia, ningún miembro de la iglesia está exento de la responsabilidad que el Señor Jesús está planteando aquí a los oyentes del Sermón del Monte, que no eran pastores todos.
sino que eran en realidad en su totalidad todavía laicos. Los mismos, bueno, salvo los apóstoles, pero el resto eran laicos. Así que los que reciben esa predicación es la iglesia entera, ¿no es cierto? Y la advertencia es la iglesia entera, ¿no? Gracias, Beto. No, gracias por la pregunta, Manu. Hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta. Kevin. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, Qué gusto. gracias. Igualmente, Pastor. Quisiera preguntar, Pastor, porque hemos estado hablando un poco acerca de esta lectura, ¿no? Que también es para el día domingo acá en Santo Domingo. Y estábamos compartiendo un poco y me viene la pregunta, ¿no? Que quisiera hacerle a usted acerca de si este evangelio que se leerá de Mateo 7 es solamente directamente a la predicación, a lo que se proclama, o también puede ir enfocado hacia cómo es la vida del que lo proclama. Sí, yo creo que uno no debería excluir el aspecto ético. Y como decíamos, en la iglesia antigua y en unos 30 años después de que Mateo escribe este texto, el autor del libro Didache dentro de la iglesia de Mateo mismo lo interpreta en términos fuertemente éticos, morales. La obediencia a Dios, la producción de frutos de un árbol bueno, por supuesto que tiene toda una dimensión moral y ética como la ley de Dios mismo la tiene, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto moral y ético no podemos excluirlo, necesitamos ¿sí? incluirlo. No obstante esto, ¿a quién estamos midiendo aquí en Mateo 7? No es a un cristiano en su cristianismo, a ver si refleja haberse convertido o no, cosa que al mismo tiempo es un tanto, como decíamos, un tanto sinuoso, ¿no es cierto? Por la simultaneidad de pecado y justicia y por el hecho de que la buena obra es evaluada como buena y lo hace bueno la mirada del Padre que juzga a este en Cristo o fuera de Cristo. Entonces, en última instancia, el fruto moral es todo un terreno un poco incierto, si se quiere, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí no puede quedar fuera en la consideración o en la evaluación de estos a quienes el Señor está pidiendo que evaluemos es su doctrina. Entonces, el aspecto ético yo creo que no haríamos bien en sacarlo de discusión y de excluirlo como indicado o como referido en esto de los frutos buenos y malos, pero lo que sí no podemos excluir es qué doctrina y concretamente qué doctrina sobre Cristo está predicando el profeta que está hablando, supuestamente venido de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces, de los dos aspectos de lo que podríamos definir como fruto, la ética y la doctrina, lo que prima aquí, porque estamos evaluando un falso profeta, o estamos evaluando un profeta para ver si es falso o no, lo que prima aquí es primordialmente su doctrina, si es ortodoxa, si es extraída de las escrituras, si responde a la regla de fe de los credos y si está siendo predicada desde el ministerio o no, es decir, si el que proclama públicamente está dentro del ministerio o no. Son los tres criterios de ortodoxia que la Iglesia antigua utilizó para poder distinguir los espíritus en las antiguas y grandes herejías, y son los criterios que la Iglesia de la Reforma misma reafirmó y recuperó como criterios objetivos y claros para distinguir
verdad de error en última instancia, o un falso profeta de un verdadero profeta, ¿no? No sé si responde, Kevin. No, sí, pastor, está muy bien, ¿no? Porque la verdad, como usted dice, no está enfocado a la palabra frente a lo que uno va a hablar, ¿no? En la predicación. Pero también no hay que dejar de lado, ¿no? Como usted ya bien lo aclaró, ¿no? La perspectiva de afuera, ¿no? Y cómo vivimos como pastor o como estudiante o como miembro de la iglesia, porque no solamente creo que se enfoca, claro que va directo al pastor, al que predica, ¿no? Pero también va directo a las personas de cómo es la vida si decimos que seguimos a Cristo, ¿no? Sí, uno podría aplicar la imagen del árbol bueno, el fruto bueno, como bien lo hacen las confesiones, a todos los cristianos, para hablar especialmente de la relación causa-efecto que hay entre justificación y una buena obra que es buena a los ojos de Dios, y que eso la hace buena realmente, ¿no? En ese camino o en esa trayectoria se aplica a todo cristiano la imagen de árbol bueno, fruto bueno, ¿no es cierto? Pero nuestro texto concretamente está hablando y levantando una advertencia con respecto al discernimiento de espíritus, lo que Pablo llama discernimiento de espíritus, que se refiere a evaluar a un pastor, a un predicador, si es que está viniendo y hablando de parte de Cristo o no. Responsabilidad que es el gran tema de nuestro texto de Mateo 7, ¿no? Muy bien, hermanos. Si no hay más preguntas, estamos ya más que avanzados en nuestro horario. El miércoles que viene, si mal no recuerdo, no tenemos el estudio del histórico, sino que volvemos al trienal. Hemos mandado hace un tiempo un archivo de Excel en el que figuran los textos y dónde están los videos para los textos del histórico, del anual, que no transmitimos este año, pero que sí transmitimos el año pasado. Si alguno lo necesita, puede comunicarse y pedirlo, lo podemos mandar. Entonces, cuando no transmitimos para el histórico este año, generalmente es porque ya fue estudiado el año pasado. Así que videos sobre los textos que no vamos a estudiar del histórico este año, casi todos sí ya existen en la página del instituto, ¿no? En YouTube, en el canal de YouTube, ¿no? Muy bien, hermanos, gracias por la paciencia y la participación también. Que el Señor bendiga la predicación del domingo. Gracias, Samuel, por la tarea. Dios bendiga. Gracias.